Hay nombres que el tiempo olvida, pero hay otros que atraviesan siglos como brasas ardientes, llevando la marca de quienes se atrevieron a creer. Caleb es uno de esos nombres, un hombre que nació a la sombra de los látigos de Egipto, pero que caminó como alguien que ya veía el brillo de la promesa, incluso cuando todos a su alrededor solo veían desierto. Estás a punto de vivir una historia que no solo es antigua, es eterno, porque habla de fe cuando todo se desmorona, de esperanza cuando falla la lógica, de obediencia cuando el miedo grita. Caleb vio gigantes, sí, pero vio algo más grande, la mano de Dios guiando cada paso. Mientras la multitud cedía presa del pánico, él se levantó con la valentía de quien escucha la voz del cielo y no retrocede. Esta no es una historia sobre la fuerza, se trata de permanencia, sobre un espíritu que se niega a morir antes de que llegue la promesa. Se trata de caminar durante 40 años llevando una certeza dentro del pecho, incluso cuando afuera todo parece silencioso y polvoriento. Se trata de mirar una tierra llena de muros y decir, si Dios lo prometió, es mío. Si alguna vez has pensado en rendirte, si alguna vez te has preguntado si vale la pena continuar, si alguna vez has mirado hacia arriba preguntando si Dios todavía se acuerda, entonces esta historia es para ti. Porque la fe de Caleb no fue solo resistencia, fue conquista. Y lo que recibió podría ser la clave de lo que aún espera. Abróchense los cinturones del alma. Lo que escucharán ahora no se trata solo del pasado, se trata de tu futuro. Y tal vez, solo tal vez, sea hora de dejar de huir de tus gigantes y empezar a enfrentarlos. Caleb nació en medio del caos. Sus primeros pasos los dio entre piedras, polvo y el eco de las brutales órdenes de los egipcios. Era una época en la que ser hebreo significaba vivir bajo una opresión constante, construir ciudades que no serían tuyas y soportar un dolor que parecía interminable. Pero incluso rodeado de llantos y cadenas, había algo diferente en este niño, una chispa que los látigos no pudieron apagar. Escuchó a los ancianos hablar de una promesa y eso plantó fe donde solo había desesperación. Mientras sus amigos de la infancia perdían el brillo de sus ojos, Caleb soñaba. Soñé con una tierra donde manaba leche y miel, donde no habría más azotes ni llantos. Nadie le enseñó a creer, él simplemente eligió. En medio de una generación rota, decidió guardar la esperanza como un tesoro secreto. No era un optimismo barato, era una visión espiritual. Desde pequeño, Caleb demostró que no estaba moldeado por las circunstancias, sino por la promesa de Dios. Incluso cuando era joven, se negó a aceptar la esclavitud como su destino. Había algo en su corazón que le hacía caminar con postura erguida, a pesar de que sobre sus hombros cargaban pesadas cestas. Observaba el mundo con ojos atentos, como si supiera que el sufrimiento tenía fecha de caducidad. Cuando escuchó acerca de Abraham, Isaac y Jacob, algo dentro de él latió con más fuerza. Esa alianza, esa herencia, él también se sentía parte de ella, como si Dios ya lo estuviera entrenando, incluso entre los ladrillos. La infancia de Caleb fue una escuela sin libros, pero con lecciones profundas. Aprendió que el dolor puede moldear el alma, que el silencio también habla y que la verdadera fe nace del contraste. Vio a su familia humillada, pero guardó en su pecho una certeza silenciosa. El Dios de Israel no olvida. La esclavitud lo rodeó por todos lados, pero su mente voló más allá de Egipto. Era como si el desierto aún lejano ya lo estuviera llamando y él estuviera escuchando. Lo que nadie vio fue que Dios ya estaba forjando un guerrero, no con espadas ni escudos, sino con cicatrices y convicción. Caleb aprendió desde el principio que la resistencia no es solo supervivencia, es preparación. El niño que creció bajo los gritos de los opresores se convertiría en un líder que inspiraría a generaciones. Y todo empezó allí, en la tierra caliente de Egipto,
con un niño que no se dejó esclavizar por dentro. El desierto no es solo un lugar, es una estación. Y fue en él donde Caleb se destacó. Mientras muchos tropezaban en dudas y se hundían en murmuraciones, él mantuvo firme su corazón. No porque estuviera ciego a la realidad, sino porque vio algo más grande. La arena hirviendo y el hambre no fueron suficientes para apagar la llama que ardía en su interior. La promesa seguía vigente y él también. El pueblo vio escasez, pero Caleb vio provisión. Cuando el maná cayó del cielo, muchos lo recibieron con quejas, pero él vio allí materializada la fidelidad de Dios. Cada gota de rocío sobre el pan celestial era un recordatorio diario de que el Señor cuidaba de los suyos. Y cuando el agua brotó de la roca, no solo calmó su sed, sino que renovó su esperanza. Porque la fe no es la ausencia de dificultades. La fe es encontrar a Dios en medio de ello. Mientras las tiendas se llenaban de lamentos, Caleb se alimentaba de la presencia. Sabía que el desierto era transitorio, pero la alianza era eterna. Vio serpientes enviadas, juicios caer, pero su confianza no flaqueó. Quizás hoy estés enfrentando tu propio desierto. Cree, el mismo Dios que sostuvo a Caleb te está mirando ahora. Y el maná que envía puede venir disfrazado de silencio, pero de todos modos es sustento. Caleb aprendió que la obediencia vale más que la lógica. No necesitaba entender todos los caminos, solo necesitaba confiar en quien guiaba la nube. Así sobrevivió a los peores días. No había mapas, pero sí dirección. No había consuelo, pero sí un propósito. Y cuando sus pies se cansaron, caminó con su corazón, un corazón lleno de fe. Porque para quienes creen, lo imposible es solo el próximo milagro. En momentos en que la mayoría optó por quejarse, Caleb optó por perseverar, y eso marcó la diferencia. Entendió que los mayores logros no nacen en tiempos de facilidad, sino en tierras áridas, regadas de esperanza. Su fe no era teórica, era viva, práctica, encarnada, y le haría digno de ver con sus propios ojos lo que muchos solo han oído hablar. Cuando el pueblo llegó al pie del monte Sinaí, el cielo se oscureció y la tierra tembló. Los relámpagos cruzaron el horizonte y una espesa nube envolvió la cumbre. Era Dios mismo bajando para hablar a los hombres, y Caleb estaba allí. No era solo uno más entre la multitud. Era alguien que escuchaba con reverencia, expectante y con el corazón abierto. Allí no fue un espectáculo, fue una alianza. Caleb fue testigo del momento en que Moisés recibió los 10 mandamientos, vio lo invisible volverse tangible, el ser sagrado escrito en tablas de piedra. Pero comprendió más que eso. Aquellas leyes eran una declaración de amor divino. Mientras otros veían restricciones, él veía dirección. Era como si Dios mismo estuviera diciendo, ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Y eso, para Caleb, lo era todo. Incluso cuando el pueblo cayó en la idolatría y fabricó un becerro de oro, Caleb no se contaminó. No siguió el flujo de la multitud. Se mantuvo firme, porque para él la alianza no fue un acontecimiento, sino una elección diaria. Ver al pueblo rompiendo con Dios fue doloroso, pero no sorprendente. Sabía que la verdadera fe se revela cuando los aplausos desaparecen y solo queda el compromiso. Y Caleb fue fiel. Esa montaña selló algo en su alma. Cada trueno parecía impulsar el llamado de Dios más profundamente en su vida. Era como si el cielo dijera, has sido llamado a algo grande, y lo creyó con todas sus fuerzas. No necesitaba señales en cada paso. El Sinaí ya lo había dicho todo. Desde ese día, camina como alguien que lleva no solo promesas, sino también responsabilidades. Ser testigo del pacto moldeó la visión de Caleb. Empezó a verlo todo a la luz de ese pacto. El desierto, los desafíos, los milagros, nada fue casualidad.
Y quizás eso es lo que muchos hoy necesitan rescatar. No basta con ver las señales, es necesario recordar lo que significan. Caleb no solo vio a Dios en acción, entendió el corazón de Dios y eso lo preparó para sus siguientes pasos, incluso si esos pasos conducían directamente a un territorio gigante. Cuando Moisés eligió a 12 hombres para espiar la tierra de Canaán, Caleb supo que no era solo una misión de reconocimiento, era una prueba de visión. Mientras otros portaban mapas y estrategias, él llevaba la certeza de la promesa en su corazón. Canaán no era solo un territorio, fue el cumplimiento de lo que Dios juró a Abraham, Isaac y Jacob. Y nada, ni los gigantes ni los muros, cambiaría eso. Caleb se fue con ojos espirituales y regresó con una convicción inquebrantable. La tierra era todo lo que Dios había prometido, fértil, abundante y hermosa. Pero había un detalle: los gigantes. Los otros 10 espías solo vieron esto. Se sintieron como saltamontes delante de los hijos de Anac. El miedo se apoderó de la narrativa, pero Caleb lo vio de otra manera. No negó los obstáculos, pero se negó a dejarse dominar por ellos, porque quien camina con Dios no mide al enemigo, mide la fidelidad de su Señor. Fue en ese momento que Caleb reveló su verdadera estatura espiritual. Con valentía se presentó ante el pueblo y declaró: «Subamos y poseamos la tierra, porque ciertamente prevaleceremos contra ella». Su voz atravesó el miedo como una espada. Era como si el cielo hablara por él, porque Caleb no se contaminó ante la vista de los hombres. Fue conmovido por la promesa de Dios, y eso marca la diferencia. La mayoría prefirió el pánico. Prefería creer que morirían en la batalla antes que confiar en la victoria ya declarada. Pero Caleb se mantuvo firme. Su fe no fue circunstancial, fue profética. No se guió por informes, sino por revelaciones. Mientras los demás regresaron derrotados por lo que vieron, Caleb regresó fortalecido por lo que creía. Y esto es lo que separa a los conquistadores de los supervivientes. Este episodio no fue solo una misión de espionaje, fue un momento decisivo, porque ante los mismos hechos, cada uno eligió una interpretación, y Caleb decidió creer. No minimizó a los gigantes, sino que magnificó al Dios que prometió Canaán. Y ahí es cuando todo cambia. Porque cuando la fe guía la visión, incluso los obstáculos se convierten en peldaños hacia el destino. Y Caleb ya estaba un paso por delante. El informe de los espías cayó como una bomba en el campo. El miedo se extendió como la pólvora. En lugar de celebrar la tierra prometida, el pueblo lloró como si se enfrentara a una sentencia de muerte. La multitud, presa del pánico, empezó a desear regresar a Egipto, como si los años de esclavitud fueran más seguros que una promesa con gigantes. Pero en medio de la confusión se levantó una voz. Caleb no permaneció en silencio. Sabía que era arriesgado hablar. La tensión flotaba en el aire. El pueblo estaba al borde de la rebelión. Pero cuando todos huían de su propósito, Caleb corrió hacia él. Junto con Josué, trató de convencer al pueblo: si el Señor está complacido con nosotros, nos traerá a esta tierra. Fue más que coraje, fue convicción, una fe tan sólida que incluso cuando lo amenazaron con la lapidación, no retrocedió. Porque para quienes caminan con Dios, la verdad vale más que la aprobación. La multitud se volvió loca. Estaban dispuestos a matar a cualquiera que se atreviera a hablar de esperanza. Pero entonces la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo como un trueno que atravesó el caos. Dios no solo intervino, selló el destino de esa generación. Nadie, excepto Josué y Caleb, entraría en la tierra prometida. Fue una sentencia dura pero justa, y entonces quedó claro: quien cree, hereda. El que duda, aparca. Caleb podría haberse quedado callado, podría haberse salvado a sí mismo, pero decidió quedarse. Esa es una de las características de quienes hacen historia. No ceden ante la presión,
no negocian sus convicciones, no se andan con rodeos para complacer a las multitudes. Caleb prefirió ser rechazado por los hombres antes que desobedecer a Dios, y esta firmeza, esta integridad, fue lo que lo hizo digno de heredar lo que tantos perdieron por miedo. Mientras la multitud se desmayaba de incredulidad, Caleb permaneció de pie, no porque fuera el más fuerte, sino porque era el más obediente. Su fe no necesitaba audiencia. Su compromiso no dependía de la aceptación pública. Lo sabía. Ser fiel en medio de la rebelión es lo que separa a los líderes de los liderados, a los conquistadores de los conformistas. Y su viaje apenas comenzaba. 40 años. Es demasiado tiempo esperar por una promesa. Una generación entera nació, creció y murió en el desierto, y Caleb vio cómo sucedió todo. Vio a los amigos irse, a los líderes fracasar, a los murmullos convertirse en rutina. Pero incluso cuando el polvo del tiempo pareció borrar los recuerdos, Caleb cumplió su promesa como quien protege un tesoro invisible. No solo sobrevivió en el desierto, sino que floreció en él. No hay registros de Caleb exigiendo, quejándose o exigiendo explicaciones. Él simplemente siguió adelante. Cada paso hacia el desierto era una declaración silenciosa: Dios es fiel y yo también lo seré. Con el paso de los años, su fe maduró. Otros se volvieron escépticos con el tiempo. Caleb no. El tiempo no hizo más que reforzar su convicción, porque su fidelidad no se basó en la rapidez de la promesa, sino en la veracidad de quien la hizo. Imagina vivir con el peso de la promesa y no ver señales concretas durante décadas. Muchos se habrían rendido, perdido, resignado. Pero Caleb no midió la espera por el calendario, la midió por la eternidad. Y ahí está el secreto. Entendió que la herencia no es solo lo que recibes, es lo que llevas hasta el final. Incluso cuando la tierra todavía parecía lejana, ya caminaba como heredero. El desierto para Caleb no era un castigo, era un entrenamiento. Cada mañana, la caída del maná era un recordatorio de que Dios todavía estaba allí. Cada tarde con la nube sobrevolando era la prueba de que no se perdía el rumbo. Su fe no necesitaba nada nuevo, solo permanencia, y eso lo hizo diferente. Mientras muchos contaban los días hasta el final, Caleb contaba los pasos hasta el final. Esos 40 años no lo envejecieron por dentro. Al contrario, el tiempo ha moldeado su espíritu. Y cuando la nueva generación estuvo lista, había entre ellos un viejo guerrero, con más fuego en el pecho que muchos jóvenes. Porque la espera, vivida con fe, no debilita sino que fortalece. Y Caleb estaba a punto de mostrarle al mundo que las promesas de Dios pueden tomar tiempo, pero nunca fallan. Ha llegado el día. Allí, a orillas del Jordán, terminaron 4 décadas de espera. Caleb, que ahora tiene 85 años, ya no era el joven lleno de vigor físico, pero su fe era aún más aguda. El río parecía infranqueable, los muros de Jericó aún estaban delante, pero él sabía que cada gota de esas aguas era parte de la promesa. El cruce no fue solo geográfico, fue espiritual. Fue el final de una temporada y el comienzo de otra. La gente miró al río y vio una barrera. Caleb a través del portal. Dios ordenó a los sacerdotes que pisaran el agua con el arca, y cuando tocaron el Jordán, ésta se abrió, como el Mar Rojo, pero ahora para una nueva generación. Era el Dios de ayer, mostrando que Él sigue siendo el mismo hoy. Y allí, en medio del cruce, Caleb pisó con firmeza. No hubo ninguna duda. Él lo sabía. Quien persevera hasta el fin, verá la gloria con sus propios ojos. Este cruce fue más que un cambio de escenario. Fue un cambio de mentalidad. Egipto estaba en el pasado, el desierto atrás y la promesa a la vista. Para Caleb, cada paso sobre ese lecho seco era un amén silencioso.
un testimonio vivo de que la fidelidad de Dios supera el tiempo, las pérdidas, las dudas, y cuando la última tribu cruzó, no miró atrás, porque ahora era el momento de la conquista. A su alrededor, jóvenes guerreros estaban ansiosos por la batalla, pero Caleb sabía que la verdadera guerra se ganaba con fe, no con la espada. Jericó sería el primer desafío, y allí marcharían en silencio, confiando en el mando del cielo. Caleb marchó no con la fuerza de un guerrero veterano, sino con la confianza de alguien que había visto a Dios obrar en lo imposible más de una vez, y eso lo hacía imbatible. El cruce del Jordán no solo marcó un avance territorial, marcó el comienzo de la cosecha de promesas. Pero Caleb sabía que la tierra no sería entregada sin resistencia. Canaán fue una promesa, pero también fue una batalla, y él no huiría de ello, porque para quien tiene fe, cada desafío es solo una oportunidad más de ver a Dios actuar. Y la montaña que todavía soñaba conquistar, ya lo llamaba por su nombre. Caleb no se olvidó de Hebrón. No importa cuánto tiempo pasó. No importa cuántas batallas iban y venían, esa montaña permaneció grabada en su corazón. Allí vivían los gigantes. Era allí donde esperaba cumplirse su promesa personal. Mientras otros pedían territorios más fáciles, Caleb miró a Josué a los ojos y dijo con firmeza: «Dame esta montaña». El mismo monte donde estaban los Anakim, los mismos que aterrorizaron a los demás espías. A sus 85 años no pedía descanso, pidió una misión. No pidió sombra, pidió confrontación, porque para Caleb vivir era conquistar lo que Dios prometía, no aceptar lo más simple. Y allí, en esa hora decisiva, la edad no fue un obstáculo, fue un testimonio. Porque solo alguien que vivió todo eso fielmente podría tener la autoridad para escalar Hebrón con el corazón ligero y una espada firme. Hebrón no le fue dada, sino tomada. Caleb subió con valor, expulsó a los gigantes y se estableció en la tierra como Dios había prometido. Fue una victoria con sabor a justicia divina, un hito, una celebración de lo que significa confiar hasta el final. Esa tierra, una vez habitada por hombres temidos, era ahora un símbolo de la fe de un solo hombre. Caleb no solo puso un pie en Hebrón, lo reclamó en nombre del Dios que nunca falla. Es curioso cómo el tiempo no ha borrado el deseo de Caleb. Al contrario, se alimentó, porque la verdadera fe no muere con los años. Ella madura, hazte más fuerte, se expande. Hebrón fue la confirmación visible de una convicción invisible que llevaba desde Egipto. Y esta convicción le hizo cruzar el desierto, esperar décadas, librar batallas y aún subir la colina como un joven lleno de fuego en el pecho. Caleb mostró al mundo que las promesas pospuestas no son promesas olvidadas y que Dios no se olvida de quienes no lo olvidan. Hebrón llegó a ser más que una tierra, llegó a ser un testimonio. Prueba de que la fe es más poderosa que la edad, más firme que el miedo, más duradera que cualquier obstáculo. Y mientras otros contaban historias del pasado, Caleb escribía la historia con sus propios pies. Después de conquistar Hebrón, Caleb simplemente pudo descansar. Podía disfrutar solo de la tierra, recoger los frutos y retirarse. Pero ese nunca fue su estilo. Caleb no estaba impulsado por el ego, sino por un propósito. Entendió que la verdadera herencia no es la que se acumula, sino la que se comparte. Y eso fue exactamente lo que hizo. Empezó a sembrar lo que logró. Caleb bendijo a su hija Acsa con fuentes de agua, un gesto que dice mucho más de lo que parece. No se dio ningún terreno, dio tierra viva. El agua en las regiones áridas era oro líquido, y él se lo ofreció sin que ella tuviera que luchar por sí misma. Porque los padres que viven por la fe preparan caminos para sus hijos. Caleb no solo quería dejar la tierra, quería dejar condiciones para que sus descendientes prosperaran. Además de en su hija, pensó en su tribu, la de Judá.
Las tierras alrededor de Hebrón fueron compartidas, cultivadas y entregadas sabiamente. Comprendió que el logro individual solo vale la pena cuando se transforma en edificación colectiva. Y allí, entre fuentes, campos y ciudades, nació algo más grande que una historia personal. Nació una memoria comunitaria. Caleb se convirtió en un referente de honor, generosidad y visión. Para Caleb, el legado no era dejar algo atrás, sino dejar a alguien transformado. Y lo hizo. Dejó a la gente más fuerte, a las tribus más seguras y a las generaciones más preparadas. Demostró que un verdadero líder no brilla solo, sino que ilumina a los que lo rodean. Sus actitudes reflejaban la misma fe que lo había sostenido desde Egipto. Y aún sin palabras, toda su vida predicó: vale la pena confiar en Dios. Pasó el tiempo, pero el nombre de Caleb nunca fue olvidado, porque quien vive de promesas deja marcas que la tierra no puede borrar. Sus manantiales continúan fluyendo, no solo en los mapas, sino en las almas de todos los que beben de su fe, coraje y generosidad. Y tu historia demuestra que la herencia más valiosa no está en tus manos, está en el espíritu que decides cultivar y transmitir. Caleb no buscó reconocimiento, no buscó la fama, ni construyó monumentos que llevaran su nombre. Pero su legado quedó consagrado en las Escrituras y en la eternidad. Porque los nombres marcados por la fidelidad no necesitan aplausos, son recordados por el impacto que tienen en la historia de Dios con los hombres. Caleb ha traspasado generaciones con su postura inquebrantable y hasta el día de hoy su ejemplo habla con fuerza. No se trata de fama, se trata de dureza. No se limitó a repasar la historia de Israel, él dio forma a lo que significa vivir por fe. Si bien muchos son recordados por sus grandes hazañas, Caleb es recordado por una gran convicción: nunca dudar de lo que Dios prometió. No solo creyó, sino que actuó. No solo esperó, sino que permaneció. No solo ganó batallas, sino que ganó el tiempo. Y esto lo hizo eterno a los ojos de la fe. Caleb representa el raro tipo de persona que no necesita ser recordado en los altares, porque su testimonio vive en cada corazón que decide confiar en Dios, incluso cuando todo parece desmoronarse. Es un arquetipo de fe que no flaquea, de obediencia que no negocia, de esperanza que no se desvanece. Hebrón fue su última etapa, pero el eco de su vida va mucho más allá de esa montaña. Se convirtió en una brújula para aquellos que no quieren perderse en medio de la espera. Su nombre tiene peso espiritual. Nos recuerda que es posible ser constante en un mundo de volubilidad, que se puede ser leal a Dios cuando cada uno elige el camino más fácil, que vale la pena luchar por las promesas, aunque parezcan lejanas. La vida de Caleb no es solo una lección, es un espejo, un reflejo de lo que les sucede a quienes eligen obedecer incluso en silencio, confiar incluso en las dilaciones, caminar incluso sin señales. Y si hoy hablamos de Caleb, no es solo por sus logros, sino por el espíritu que lo movía. Vivió para inspirar, vivió para demostrar que la fe puede ser mayor que el miedo, que la perseverancia vence al tiempo y que la obediencia es el mayor acto de adoración. Caleb no se desvaneció con la edad, no retrocedió con las dificultades, no se perdió con el tiempo. Y quien vive así, nunca es olvidado. El nombre de Caleb sigue resonando donde quiera que haya alguien dispuesto a creer de verdad. Tu vida sigue siendo una semilla plantada en cada alma que decide no darse por vencida. Hebrón no fue el final, fue el comienzo de un legado. Y ese legado sigue vivo cada vez que un hijo de Dios dice: iré hasta el final. Porque Caleb no solo se ganó una promesa, él también nos enseñó cómo conquistarla. Y ahora que has llegado hasta aquí, detente un momento, respira hondo. ¿Lo que Dios te prometió todavía vive dentro de ti? ¿O quedó enterrado bajo el peso del tiempo, las frustraciones y las voces que decían que no funcionaría? El viaje de Caleb es una vocación.
no solo una narrativa. Es un llamado a creer nuevamente, incluso si todos los que te rodean han dejado de hacerlo. Caleb era uno entre millones. No era el más joven, ni el más fuerte, ni el más popular, pero él fue el más fiel. Y eso es lo que lo distinguió. No fue talento ni fuerza, fue la decisión de creer cuando era más fácil dudar, la firmeza de obedecer cuando era más cómodo retroceder, la audacia de pedir mucho a los 85 años, cuando cualquiera pediría descanso. Y esa fe es la misma fe que puedes elegir hoy. ¿Cuántas veces te has sentido cansado de esperar? ¿Cuántas veces te has preguntado si vale la pena mantener la fe cuando nada cambia? Pero mira, Caleb esperó 40 años sin ver ninguna señal visible. Y sin embargo, no solo siguió creyendo, siguió preparándose. La edad no era excusa, las circunstancias no fueron barrera, porque quien tiene la promesa en el pecho camina con los pies del Espíritu. También podrías estar cruzando un desierto, pero recuerda, el desierto no es el final. Es el proceso que da forma, que fortalece, que revela quién está listo para heredar. Caleb vio gigantes, pero no tuvo miedo. Oyó la voz de la multitud, pero no se inclinó. Fue puesto a prueba, ignorado, amenazado, pero permaneció. Y es esta permanencia la que hoy resuena como un trueno en vuestro espíritu diciendo, no os detengáis, la promesa sigue en pie. Quizás eres como Caleb, más maduro, con marcas de guerra y todavía esperando algo que arde por dentro. O tal vez recién estás comenzando. Cualquiera que sea el momento, la lección permanece. La fe que vence a los gigantes no es ruidosa, es firme. No busca atajos, busca cumplir lo que Dios ha diseñado. Y si estás dispuesto a vivir así, prepárate, porque Hebrón está en el horizonte. Ahora reflexiona conmigo. ¿Qué necesitas recuperar hoy con valentía? ¿A qué gigante debes dejar de temer? ¿Qué promesa necesitas sacar del baúl de tu memoria y colocarla nuevamente en el altar de la fe? Si este mensaje tocó tu vida, si reavivó una llama que había estado apagada, entonces compártelo. Envíelo a alguien que necesite recordar que todavía vale la pena confiar en él. Y suscríbete al canal, activa la campanita y continúa caminando con nosotros, porque aquí cada historia bíblica no es solo una historia, es revelación, es dirección, es alimento para el alma. Y recuerda, la fe que permanece hereda siempre.